Ujú. Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos dando inicio a la actividad del día a la fecha. Doctora Claudia Hamburgo, adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Seguimos en este Symposium 2020, maravilloso, y recuerden que se pueden ver las actividades en diferido. Bueno, hoy tenemos un panel, una mesa de diálogo que se llama Transferencias y resistencias a la formación analítica. Un lujo. Nos acompañan Norberto Maruco, la doctora Amalia Socchi y la doctora Mónica Amra. Nuestra coordinadora de hoy, que va a leer las preguntas de Facebook, es la candidata en formación Laura González. Voy a leer el currículum de nuestros panelistas de la mesa de diálogo. Los tres son miembros en función didáctica de nuestra institución, miembros de la IPA y miembros de FEPAL. Mónica Amra es magíster en psicología y doctora en psicología y profesora del Instituto Algen-Garma. La doctora Ami Socchi es la actual directora del Instituto de Psicoanálisis de la APA, fue miembro directora desde el 2005 al 2008, profesora de instituto también, autora de trabajos presentados en congresos internacionales y en la revista de nuestra asociación. El doctor Norberto Maruco fue expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es director de la Comisión de Enseñanza, Premio CONEX, autor de numerosos trabajos y libros publicados en diferentes idiomas. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción del título que estuve pensando, muy cortito, y hoy a la mañana me fijé en Análisis terminable e interminable en 1937, sección 5, página 236, donde Freud, hablando de las profesiones imposibles como gobernar y educar, se preguntaba, ¿dónde y cómo adquiriría el pobre diablo aquella aptitud ideal que le hace falta en su profesión? Y dice, la respuesta rezará en el análisis propio, en la creencia sigue del inconsciente. Entonces, yo me preguntaba que, qué es lo que está resistido en el trípode de formación analítica tan importante para un colega en formación. Para mí, lo que está resistido es la transmisión, me hago cargo también, de la importancia y lo esencial, palabra tan usada hoy, del análisis del analista. Digamos, el candidato o el futuro colega demanda una formación. Y mi pregunta es, ¿desea realmente analizarse para conocer su propio inconsciente antes de trabajar con el inconsciente ajeno? Bueno, y otra cosa que dejo a la mesa, que en épocas de pandemia se hizo esencial la cuestión de el Internet, y me preguntaba si lo virtual, que lo hemos aceptado, llegó para quedarse en la formación de analistas, si debe ser solamente presencial o podemos pasar a lo virtual. Bueno, vamos a dar la palabra por orden alfabético. Mónica, por favor. Cómo no, buenos días a todos. Bueno, agradezco a la Secretaría Científica la invitación de participar y poder compartir con tan admirados y queridos colegas. Bueno, Guillermo, cuando quieras, podés poner el power. Bueno, acá está el título nomás, Transferencias y resistencias en la formación analítica. Podés, la siguiente, Guillermo. Bueno, voy a presentar el problema, ¿sí? Que para mí es
que tiene que ver con mi lectura institucional. 46 años transcurrieron desde la reforma y si bien hubo cambios, en líneas generales se podría señalar que el modelo de formación actual fue instituido en otro contexto. La experiencia argentina, tal como la denominó Aslan en los 80, vino a sustituir a un diseño de formación prefijado que hacía obstáculo a la construcción del pensamiento analítico. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, ahora bien, ¿cuáles son los problemas que presenta la formación en la actualidad? ¿Acaso son los mismos de entonces? Yo lo que observo como uno de los problemas actuales es la pérdida gradual de la oferta plural, a pesar de los esfuerzos que cada gestión pone para revertir esta cuestión. Y la otra que observo, y que tiene que ver un poco con esta, es que la libertad curricular muchas veces está condicionada por la libertad de cátedra. Circunstancias que, a mi modo de ver, merecen ser revisadas para el buen ejercicio de la libertad y la realización de la formación en el marco del deseo. Con esto quiero decir que la reforma fue un movimiento liberador, pero nosotros podemos quedar prisioneros de ese proceso histórico. Otro de los problemas que a veces observo en la formación son las intermitencias y deserciones en la formación, algunas deserciones, ¿no? Que me hacen pensar que son hechos que nos obligan a interrogarnos acerca de los problemas en el sostenimiento de la transferencia institucional, así como en la disminución de la vitalidad y el entusiasmo en la realización del proceso formativo. También puse el acento en los debates actuales, por ejemplo. Uno de los debates es si el psicoanálisis se enseña o se transmite. Discutir acerca de la enseñanza o la transmisión del psicoanálisis, desde mi punto de vista, no deja ver toda la compleja problemática en que consiste la construcción de un pensamiento analítico que sustente el decir del analista. Y otros debates que siempre se observan y que tenemos son acerca de los modelos de formación, el número de sesiones que debería tener el análisis didáctico, si es terapéutico didáctico y los títulos o temas de los seminarios. Desde mi punto de vista, dejan de lado la discusión sobre las operaciones singulares que el analista requiere para realizar la propia enunciación. Por eso me pregunto, y pregunto a la mesa, ¿cómo se construye el pensamiento analítico? ¿Cómo participa la institución en la construcción del pensamiento analítico? ¿Cómo se aprende a pensar como analista? ¿Cómo consigue el analista servirse de su inconsciente como instrumento de su práctica? ¿Cómo logra ofrecer su inconsciente como caja de resonancia de manera tal de establecer con el analizando una comunicación de inconsciente-inconsciente? ¿Cómo se logra la posición analítica? ¿Cómo consigue hablar en nombre propio? Claro que sí, para mí todas estas preguntas me llevan a decir que es imprescindible realizar la formación analítica para ser psicoanalista. ¿Y para mí qué es la formación? Es un proceso que lleva a cabo el analista al transitar por los diferentes espacios que ofrece el trípode, que tiene por resorte la apropiación del saber del otro sin poner en riesgo su originalidad y potencial creativo. Requiere del colega en formación de un cambio psíquico que lo posicione como analista, produciéndose, a mi modo de ver, en algún tipo de encarnadura. Pensar entonces el devenir analista como lo estoy postulando, como un proceso de cambio, apunta a considerar las operaciones que realiza el analista en ese devenir. Va deconstruyendo sentidos y construyendo nuevos sentidos, inscribiendo, reinscribiendo y resignificando. Operaciones que no escapan a los fenómenos transferenciales y resistenciales que se manifiestan en cada una de las prácticas que realiza a lo largo de este proceso. Entonces, yo digo que la formación analítica es un cambio psíquico. Y entonces, ¿qué comprende ese cambio psíquico?
comprende la construcción de un cuerpo conceptual teórico que sirva de marco inconsciente a la escucha y facilite la transformación del decir del paciente en discurso analítico. Esta posición se sustenta en la afirmación de, para mí, importantes psicoanalistas, pero yo hoy me voy a referir a algunos. Por ejemplo, André Green, que dice, los conceptos psicoanalíticos, una vez adoptados, yo digo creados, él dice adoptados, modifican la escucha del analista, lo que a su vez lleva a replantearse los instrumentos teóricos del psicoanálisis. Y Piero Lanier conceptualizó la teorización flotante. Y Pontalis, afirmó que el destino del psicoanalista es construir su propia lengua. Por eso muchas veces yo me pregunto, ¿por qué pensar la formación es pensar a menudo solo en el análisis y no en el proceso de apropiación de conceptos que no es sin el análisis, pero no se alcanza solo en el análisis? Sostener que el pensamiento analítico se construye únicamente en el diván es reducir todo el abanico de posibilidades que brinda la institución para desarrollar la función analítica. Me refiero a seminarios, conferencias, working party, grupos de investigación, capítulos y así todas las actividades que se realizan en nuestra institución. Adelante, Guillermo. La construcción de los conceptos en esta disciplina singular no escapan al encuentro con lo inconsciente, experiencia que debe propiciarse en todos los componentes del trípode de formación. Vale decir, como nos decía nuestra querida Madé Barangé, la enseñanza del psicoanálisis no es solo transmisión de contenido, sino que requiere de una metodología acorde con su objeto de estudio, que es lo inconsciente. Con esto quiero decir que no alcanza con sumar contenido al plan curricular, sino ponemos en cuestión el saber por cada uno constituido. En consecuencia, no basta saber sobre la resistencia, sino que para aprender el cuerpo teórico que integra el psicoanálisis es necesario trabajar la resistencia al saber, porque el analizado repite en lugar de recordar, sin saber que lo hace. Así nos decía Freud, pero no solo en el análisis, sino en todas las instancias del trípode de formación. Por eso considero, y esta es mi propuesta, que todos y cada uno de los componentes del trípode de formación son lugares, tópicas donde el analista realiza su práctica analítica. ¿A qué me refiero con práctica analítica? A las posiciones singulares que asume el analista en su devenir. El lector, el supervisando, el analizando y su contraparte, el supervisor didacta y el analista didacta, donde la transmisión se materializa en la articulación de lectura y escucha, preservándose la metodología propia del psicoanálisis. Esta concepción se apoya en la idea sostenida por Victoria Corín, que el psicoanálisis es la teoría de una práctica, y destaca la participación activa del analista en su formación permanente. Porque para mí, realmente, si el enseñante no es un aprendiente, el seminario pierde su sentido formativo. Los seminarios, la lectura como construcción de la función analítica. El analista asume la posición de lector y en el diálogo con otros va entrenando su escucha. Va despertando su interés frente a los diversos autores y temas. Los toma como objeto de transferencia, puesto que le supone un saber y a partir del trabajo compartido va deconstruyendo y construyendo sentidos nuevos, inscribiendo, reinscribiendo y resignificando. Y a través del recorrido por los distintos textos se van construyendo los conceptos que integrarán el pensamiento analítico, logrando su encarnadura en cada práctica singular. Por eso, para mí, concebir a todos los escenarios que ofrece la institución como lugares donde el analista realiza su práctica, impulsando el establecimiento de un campo dinámico y asociativo, de asociatividad compartida, que tenga en cuenta la especificidad del encuentro con lo inconsciente en cada instancia singular, es aquello que considero imprescindible para la construcción del pensamiento analítico como meta de la formación analítica. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, y te agradezco que hayas usado los 10 minutitos que tenemos. Bueno, Norberto.
Te doy la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Quiero decir que estaría bastante de acuerdo. Norberto, perdóname, tenés muteado el micrófono, encendelo, por favor. Ahora sí, Norberto, gracias. Yo entendí de otra manera la invitación. Entendí que son las transferencias y las resistencias que hacen a la formación psicoanalítica. Entonces, entendido así, pensé, primero que quiero decirles que este tema es particularmente difícil. Si ustedes recuerdan, esto que estamos hablando ahora fue causa de escisiones en muchas sociedades en el mundo. Las escisiones de la sociedad francesa, la escisión nuestra con Ardeva fue producto de esta discusión sobre la formación analítica. Quiero decir, es un debate que ha tenido momentos encarnizados de luchas mucho más profundas que cualquier otra de las luchas teóricas del psicoanálisis o clínica. Dicho esto, quiero comenzar citando a una autora lacaniana que particularmente me gusta, a mí particularmente, que es Colette Soler. Colette Soler hace poco dijo, en una frase muy dura, muy fuerte, que el futuro del psicoanálisis estaba a merced de los psicoanalistas. Me parece que es un buen punto de partida. Después voy a citar a Isabel Rudinesco en otra parte. Pero en esto quiere decir que el futuro del psicoanalista el futuro del psicoanálisis no está garantizado, porque no está garantizado que haya muchos más candidatos a ser psicoanalistas. Este es el problema que tiene la IPA en el mundo, diría yo. Una disminución de gente que quiera ser psicoanalista. Entonces, el futuro del psicoanálisis está en manos de los psicoanalistas porque depende de nosotros que podamos armar una formación que sea generadora de transferencias y no de resistencias. Pero esto no es un problema para APA, es un problema para el mundo psicoanalítico y para las instituciones psicoanalíticas. Entonces, yo pensé que yo voy a dar muy someramente algunas cosas relativas a los tres ítems del modelo Eitingon: el análisis didáctico, las supervisiones y la formación teórica. Me parece que el análisis didáctico lo que aporta a la formación y que puede generar una transferencia positiva es cuando el analizado, que se va a transformar en analista después, consigue tener una experiencia apoyada en una vivencia de reconocimiento, de convicción acerca del inconsciente. Es ahí donde para mí se da el punto de llegada de un análisis didáctico. Esa vivencia que se transforma en experiencia, que va hacia afuera y lo transforma a un paciente en análisis en un candidato a ser analista. Esta experiencia tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que parte de una vivencia. Las desventajas es que estas vivencias pueden transformarse en un instrumento de poder por parte del analista de esa persona. Entonces, tengan en cuenta esto que quiero decir. La vivencia es una cosa que es diferente a la experiencia. La experiencia implica una tramitación preconsciente sobre una vivencia que es inconsciente. Es muy parecido a lo que Freud llamaba como la convicción analítica. Me parece, para mí, sería uno de los objetivos del análisis, llamado didáctico. Esto está cercano al concepto de deseo del analista de Lacan y a mi concepto de apuesta pulsional del analista. El otro tema, la supervisión. Me parece que la supervisión es un instrumento muy particular y muy ventajoso para provocar una transferencia hacia la clínica. Me parece que hay una transferencia hacia mi propio inconsciente, análisis didáctico, al inconsciente del analista. Una experiencia que es el inconsciente del otro, del paciente, que a su vez toca con el de uno. Esta experiencia de supervisión me parece a mí que tendría que estar ampliada en las instituciones psicoanalíticas por una discusión profunda con otros analistas al final de la supervisión. Incluso creo ahora
que ya las supervisiones no tienen que dar cuenta del proceso analítico, sino de experiencias clínicas, algo así como lo que se llamaban las viñetas clínicas. Es momentos donde el analista siente comprometida su tarea. Y los seminarios, en particular, me parece que tienen una relevancia importantísima. Siguiéndolo a Green, y siguiéndolo no solo a Green, a Thomas Ogden, bueno, podría enumerar a César Botella, a muchísimos analistas. La clínica analítica se basa en una premisa teórica previa del analista. Por eso, como decía Mónica, citándola a Victoria, el análisis, la teoría psicoanalítica es la teoría de una práctica. Entonces, la práctica forma una teoría, yo llego a la próxima práctica con una teoría. Entonces, esta teoría, ¿dónde tiene un lugar de crecimiento, de desarrollo? Los seminarios. Los seminarios no son una experiencia pasiva, son una experiencia activa en la medida que uno pone en lucha lo que son las propias teorizaciones que tiene cada analista con una teorización grupal o que da el analista profesor. Pero yo acá pienso claramente esto. Ahí no hay transmisión, ¿eh? Yo sé que Mónica piensa distinto, pero yo ahí pienso que lo que hay es enseñanza. Y no me parece que haya oposición entre la experiencia, que es una vivencia, que es una transmisión, y lo que es la enseñanza. Porque si la enseñanza no tuviera valor, caeríamos en una transmisión, yo qué sé, chamánica, artesanal. El psicoanálisis no es solo artesanía, es artesanía y es teoría que lo explica. La otra cosa que quiero decirles con respecto a esto es lo siguiente. A mí me parece que hay resistencias a la formación analítica. Las resistencias a la formación analítica tienen, para mí, 3 niveles. Culturales. Elizabeth Rudinesco dijo hace poco, el año pasado, cuando inauguró la Biblioteca Nacional, la oficina psicoanalítica de la Biblioteca Nacional, ella dijo, el año 2000 va a ser un año no para el psicoanálisis clásico, sino para las psicoterapias. Es la terminación del psicoanálisis clásico y el auge de la psicoterapia. Frase también muy fuerte, que trajo muchos comentarios críticos a favor, etc. Pero digo, este es un punto resistencial, porque en la medida en que se apoye la idea del crecimiento de las psicoterapias, del cual me voy a ocupar después, el crecimiento de las psicoterapias, se aumente esto y se creen universidades teóricas donde piensen que la formación psicoanalítica se puede dar con la teoría solamente, sin la vivencia y la experiencia del análisis didáctico, hacen un cortocircuito. En vez de ir a APA o a BEBA o a SAP o a quien sea para analizarme, supervisar, no, voy a una maestría, cualquiera que sea, estudio la teoría psicoanalítica y tengo el título de psicoanalista. ¡Epa! Estamos ante un problema resistencial de la cultura hacia el psicoanálisis muy fuerte, ¿eh? Mucho más fuerte que hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás eran críticas del psicoanálisis, el libro negro del psicoanálisis, pero ahora la universidad se ha puesto muy en marcha con un fuerte mensaje de formamos psicoanalistas sin análisis didáctico. Nuestra propia institución tiene una experiencia con una formación académica en psicoanálisis que no parte de la idea del análisis didáctico. Punto para pensar muy bien. Otra de las críticas que trae la cultura. Otra de las críticas que trae la cultura es una crítica clínica. La cultura actual, cultura narcisista, no cabe duda, lo que promueve, lo que insta es a reproducir placer. Y ahí se escapa el placer y va al goce, y particularmente para los analistas lacanianos, el mundo actual es un mundo de goce. Pero digo, esta tendencia a lo fácil, a lo rápido, a lo que me hace bien, a lo que me pone bien, al cuerpo perfecto, la mente perfecta y en poco tiempo, todo esto se choca contra el psicoanálisis con lo que ofrece el psicoanálisis. Entonces tenemos que de alguna manera tener una actitud de enfrentamiento con culturas que no son buenas para el mundo. No está bueno la descarga sexual ilimitada que proponen como placer en una situación donde uno ve las particulares dificultades que hay con el amor, a partir de esta descarga sexual ilimitada que promueve la cultura. Por ejemplo, digo, todo esto encalla en una institución psicoanalítica.
el Instituto Psicoanalítico entonces tendría que tener en cuenta esto, me parece. Por ejemplo, si vamos a dar formación psicoanalítica, pensemos en formar también en lo que se llama psicoterapia analítica o en las prácticas analíticas actuales. No puede ser que un candidato piense, yo tengo que analizarme 3 veces por semana y todos mis pacientes de la calle tienen que analizarse 3 veces por semana. Entonces, ¿qué hacemos? Lo analizamos 1 vez por semana. ¿Damos cuenta de esto? Los candidatos nuestros estudian esto, tienen formación en esto, saben cómo se puede actuar, discuten esto. Bueno, esto es una de las cosas que me parece muy importante. La otra cosa importante para mí, ¿no?, es que hay resistencias que ya son intraanalíticas. ¿Qué quiero decir que hay resistencias intraanalíticas? Me parece que un problema de las instituciones psicoanalíticas es los dogmatismos. De un pluralismo creciente, rico, que rompió con el dogma de una teoría única, se está pasando insensiblemente a un pluralismo que tiene varias teorías dogmáticas. En APA hay freudianos, hay kleinianos, hay lacanianos, hay winnicottianos, hay grinianos, lo que ustedes quieran. El problema que tenemos es que no debaten. Entonces, si nosotros decimos a los candidatos, vamos a tener una institución pluralista, defendamos el pluralismo, pongamos el pluralismo en debate, pongamos a los candidatos en un seminario que les permita ver en la APA, en la Secretaría Científica de APA, cómo el pluralismo discute y no se dogmatiza. Bueno, estos son algunos de los temas que a mí me parecen fundamentales. O sea, a veces yo pienso que, por ejemplo, Cecilia Lauriño me comentó que cuando fue secretaria de instituto, no sé qué fue, no me acuerdo con quién ahora, un candidato se había formado con 17 seminarios con el mismo analista, con el mismo profesor. Entonces uno piensa, ¿cómo es la institución? Alguien, creo que ella misma, bajó ese número de seminarios que podía tener un candidato a 6. Esas son reglamentaciones. Ahora, ¿esa reglamentación es mala? ¿Es, como se dice, formatea a un candidato? ¿O son imprescindibles algunas reglamentaciones para impedir situaciones dogmáticas, que es uno de los peligros que tiene el psicoanálisis? Bueno, como ven, habría mucho más, pero no quiero extenderme más de los 10 minutos. Después, en todo caso, retomo. Gracias. Gracias, Norberto. Ya tenemos un diálogo entre Mónica y Norberto ahí, interesante. Y bueno, le doy la palabra a la doctora Ami Sochi y gracias por mantener los minutos, así podemos dialogar entre todos. Ami, por favor. Saca el micrófono. Está muteado todavía el micrófono, Ami. Bueno. Ami, a ver, un segundito, a ver si lo puedes tomar de vuelta, si no te... No, un minutito. Bueno, mientras que Ami soluciona su problema de micrófono, Mónica, ¿querés dialogar con Norberto de algo mientras tanto que él planteó? Cortito, si Ami aparece te silencio, pero te agradezco si podés comentar algo. Tenés el micrófono cerrado, Mónica. Mónica, abrí el micrófono, Mónica. La veo a mí. Sí, pero bueno, está con el micrófono cerrado. Cuando lo abra... A mí me parece que hay ciertos puntos de convergencia, no me parece tanta divergencia, al contrario, me parece que él también está de acuerdo con la pérdida gradual de la oferta plural y de la pluralidad de voces que hay en la formación. O sea, no me parece que en ese punto estemos en desacuerdo. Otro punto que estamos de acuerdo, pienso que, bueno, quizás lo podamos dialogar con Norberto,
entender el tema de que la formación implica la realización de una práctica, y en eso estamos de acuerdo. O sea, en cada instancia o tópica de la formación nosotros tenemos la posibilidad de que el candidato se posicione en un lugar. El tema de la lectura. ¿Todos pensamos que los seminarios son solo transmisión de contenido? ¿O la lectura como práctica analítica fundamental no se pone en juego en el seminario y permite el desarrollo de la escucha como práctica analítica por excelencia? ¿No estamos entrenando la escucha? Digamos, ¿no estamos despertando el interés hacia diferentes autores en los cuales vamos ampliando esta pluralidad de voces y pluralidad de temas? ¿No se piensa que es importante la construcción de un pensamiento analítico que esté integrado por conceptos? Yo creo que estas teorizaciones que yo he nombrado, como son las de Piero Lanier o André Green, nos van mostrando cómo la inclusión de nuevos conceptos, esa transmisión de contenidos, permite una mejor escucha y va transformando la escucha del analista. ¿De acuerdo? Y yo creo que hay un punto que se da en la práctica del seminario, que no importa si es transmisión o enseñanza, porque en cada lectura... Ahí está, Mónica. Ahí está, ahora apareció. Ahí estamos. Antes no funcionaba, gracias. Voy a terminar la idea. En cada lectura particular, en cada recorrido particular que hace el analista en formación, ahí hay transmisión. ¿De acuerdo? En ese gracias. punto... Gracias, Moni. Quedamos ahí. Te agradezco mucho, Mónica. Dale a mi bienvenida. Gracias. Bueno, lamento el inconveniente. Bueno, la realidad es que habiendo escuchado a Mónica y a Norberto, yo en principio voy a hacer dos afirmaciones. Una es que tengo la absoluta convicción de que no es posible ser psicoanalista sin análisis. En ese sentido, creo que el análisis es el punto central, principal, el punto de partida. Llámese didáctico o no. Yo siempre recuerdo que Aslan repetía que la única diferencia que hay entre el análisis didáctico y un análisis personal, digamos, es que es obligatorio. Esa es la única diferencia. Después tiene que ser absolutamente igual. El que sea obligatorio, creo que a eso se refiere Norberto cuando evidentemente la formación, y a eso yo me iba a referir, porque el tema yo lo tomé de una manera, diríamos, más doméstica, más de entre casa, más de las cosas que pasan en nuestra institución, en general la escucha en las supervisiones, la escucha a los colegas y la propia experiencia. En ese sentido, creo que justamente en el título, Transferencia y Resistencias a la Formación Analítica, yo le agregué transferencias y resistencias en la formación analítica, que justamente creo que Norberto se refirió bastante a eso, porque dentro de la formación analítica hay transferencias y resistencias. En el tema de los problemas en la formación analítica, tenemos que hacer la aclaración, porque evidentemente este simposio va dirigido no solo a integrantes de la institución, sino que se difunde a quienes inclusive hacen su formación fuera de una institución, o en una institución que depende de la IPA, o en una institución que no depende de la IPA, o a veces en forma personal. Esto creo que ya está es menos frecuente, pero yo recuerdo que por lo menos en mi época la formación analítica empezaba de una manera personal. Uno empezaba a analizarse, uno empezaba a tener grupos de estudios, inclusive uno tenía otra especialidad y trabajaba por lo menos yo, como médica, como dermatóloga. Entonces creo que esto de las transferencias y las resistencias en la formación analítica pueden ser intrainstitucionales o extrainstitucionales. Por otra parte, creo y estoy convencida, y esto lo digo en base a muchos años en la institución, más de 50, y 14 años trabajando dentro del Instituto de Psicoanálisis de la APA.
Creo que las redes transferenciales intrainstitucionales muchas veces son un gran inconveniente. Creo que en ese sentido, ya varias veces en otras reuniones se han referido a aquel famoso simposio de hace muchos años, no recuerdo en qué año, relaciones entre psicoanalistas. Tendríamos que repetirlo. Creo que justamente en esas redes transferenciales intrainstitucionales tenemos unas cuantas cosas para debatir, justamente referidos a las transferencias y a las resistencias a la formación analítica. Porque en ese sentido tenemos, bueno, creo que Norberto también se refirió, lo mencionó, el evitar justamente el conglomerado, digamos, de colegas, y en ese sentido él mencionó una experiencia de un colega que había hecho no sé cuántos seminarios con un mismo profesor. En realidad, en el instituto no está prohibido hacer un montón de seminarios con el mismo profesor, solo que se computan para poder terminar y ser egresado del instituto, 5 seminarios son computados para hacer con el mismo profesor. Pero si alguien quiere hacer 7, 8, 10, no, nadie se lo prohíbe, lo puede hacer perfectamente, no hay ningún problema, solo tiene que pagarlo. Y después no hay ningún otro inconveniente. El otro problema respecto a las redes transferenciales, creo que también uno de los problemas que a veces se dan es las redes transferenciales interinstitucionales. Creo que allí el punto es que ha sido muy debatido, lo hemos debatido mucho, respecto a la posibilidad de analizarse con un analista por fuera de nuestra institución. En nuestra institución, en el reglamento figura que el análisis didáctico tiene que ser hecho con un analista didáctico de la APA. Esto no ocurre en otras instituciones, como ABDEB o como SAP, que basta que el analista sea de la IPA o pertenezca a la IPA, sus candidatos, sus colegas en formación pueden hacer el análisis. Yo estoy absolutamente a favor de la libertad de elección del analista, no me cabe ninguna duda. Qué mejor que poder uno decidir con total autonomía con quién se quiere analizar. A lo largo de los años, creo que esto va a continuar debatiéndose y me parece muy bien que se continúe debatiendo, porque en realidad, por lo menos en mi experiencia, en supervisiones, el tema de estar en una institución con el analista de esa institución y hacer la formación, supervisiones y seminarios en otra institución, muchas veces favorece las resistencias y las transferencias. Ahora, de todas maneras, tenemos que admitir como analistas de que siempre tenemos en nuestra mano la interpretación, es decir, todo esto que aparece en el diván tiene que ser interpretado. Así que creo de que este es un tema como para continuar debatiendo. Ahora, yo creo de que justamente, según mi parecer, nuestra institución con el trípode y de algún modo también estableciendo que tiene que haber simultaneidad, porque hay también una cuestión reglamentaria de que la formación en el instituto tiene que tener un tiempo, 10 años. Ahora, ¿por qué se puso esta pauta, digamos, de los 10 años? Porque nos encontrábamos con que había colegas que hacía 20 años que habían ingresado al instituto, hacía 20 años que estaban haciendo algún seminario, alguna supervisión en análisis, pero nunca terminaban. Entonces, bueno, este tope de 10 años, discutible por otra parte, que se puede cambiar en cualquier momento a través de una asamblea, puso un poco un cierto orden en esto de cómo se debe realizar la formación dentro del instituto. Ahora, nosotros tenemos una formación permanente, es decir, que después del instituto, egresado del instituto, en la APA está abierta desde siempre y desde todo momento a todos los candidatos para concurrir a sus reuniones científicas. Y una vez que es miembro, por supuesto, participa activamente absolutamente en todo. Pero esta cuestión de las transferencias y las resistencias, creo que las tenemos que tener muy en cuenta justamente en nuestro diario vivir. Creo que este tema de la pandemia, si esta reunión o este tema lo hubiéramos
encarado el año pasado, no sé si lo hubiéramos hecho de la misma manera. ¿Por qué? Porque la experiencia que estamos haciendo a través de la exigencia de todas las actividades online, creo que nos brinda una riqueza enorme para pensar, para contarnos qué es lo que pasa, para ampliar las posibilidades del análisis, porque nos acercamos a personas que no tienen acceso a la formación porque están muy lejos. Es decir, todo esto todos lo sabemos y creo que lo tenemos que remarcar por los enormes beneficios que nos da justamente esta formación online y que abarca todas las patas del trípode. Ahora, por otra parte, creo que las transferencias y las resistencias, obviamente, muchas veces se pone el énfasis en los pacientes, en los candidatos, en los colegas en formación, ya sea porque, bueno, como se mencionó, o porque a través de resistencias, a través de intelectualizaciones, interrumpen el análisis, otras veces quieren cambiar de analista, cosa que en nuestra institución es absolutamente permitido sin ningún tipo de explicación. Quien quiere cambiar de analista lo puede hacer, pero todo eso evidentemente queda a cargo del analista que es dejado para poder interpretar y por lo menos ver a qué se debe esa interrupción, y el analista nuevo para ver los residuos transferenciales que quedan del anterior análisis. Pero todo esto por eso corre a cargo precisamente no del paciente, no del candidato, es del analista, porque también sabemos que hay detractores del análisis entre los mismos colegas. ¿Por qué? Porque ahí entramos en el terreno, ya que creo que lo mencionó también Norberto, del peligro que es el estar aferrado de una manera con certeza, casi fundamentalista, a ciertas escuelas. Todos sabemos de que las diferentes escuelas, básicamente la lacaniana, tiene un encuadre completamente diferente, con su sustento teórico, por supuesto, pero ahí entramos en el tema de las controversias de que por qué ese encuadre, que no es adecuado, que no es análisis, viceversa. Nosotros tenemos la idea y la convicción por mi parte de que es conveniente una alta frecuencia. Por eso establecemos 3 sesiones por semana. Ahora, acuerdo totalmente con lo que dice Norberto. ¿Qué es lo que pasa con nuestros candidatos? Que les enseñamos una cosa, pero resulta que en la práctica tienen que hacer otra. Esto yo lo he escuchado en congresos que se han acercado colegas en formación a decirme, ¿por qué yo tengo que hacer 3, 4 sesiones? 4 sesiones, en Perú, por ejemplo. 4 sesiones, pero mis pacientes más de 2, imposible. Entonces acá viene este tema de cómo incorporar la posibilidad de cómo se trabaja, y esto creo que se ve en las supervisiones y en los ateneos clínicos, fundamentalmente en los ateneos clínicos, cuando atendemos pacientes con 1 o 2 sesiones y presentamos el caso clínico en un ateneo. Ahí compartimos con todos, es decir, tanto los miembros como los candidatos hacemos un intercambio de experiencia que es enormemente útil. Por eso creo de que los ateneos clínicos tienen un valor enorme. La otra cuestión que voy a mencionar y para terminar es un tema que también evidentemente queda picando porque no depende de nosotros. Cuando digo de nosotros, digo de todos los psicoanalistas argentinos. En nuestra institución solo pueden entrar médicos y psicólogos, y en las instituciones de la Argentina también, es decir, que dependen de IPA por lo menos, porque hay una ley nacional que prohíbe de que entren otros colegas de otras áreas, de otras ramas, y evidentemente en otros países entran filósofos, antropólogos, colegas de ramas, de ramas sociales, educativas. Esto es un tema que evidentemente es complejo porque no depende de nosotros, pero creo que por lo menos como ideología tiene que estar presente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sami. Muy claras las 3 exposiciones. Laura, ¿hay algunas preguntas antes de darle la palabra que quieras leer y puedas leer, aunque sea 3 preguntas y seguimos con el diálogo? ¿Hay algo mientras que...? Sí, hay, ya está.
Sí, sí, hay muchísimas. Bueno, Laura, te escuchamos. Empezá bueno, con 3 o 4, por favor. Sí, sí. Primero, bueno, hay saludos de todos lados, de todas partes de la Argentina, de México, de Costa Rica, a muchos colegas de APA que saludan y felicitan a todos los panelistas. Y bueno, con respecto a las preguntas, Susana Glustein, le pregunta a Norberto si está de acuerdo con continuar con las jornadas de supervisión y qué le parece la propuesta de la supervisión compartida entre 2 colegas, por ejemplo. También Marta Dávila comenta que en otra ocasión Norberto planteó la idea de una supervisión que dure 1 año, en vez de 2 años que sean 4 de 1 año, ¿no? Entonces ella piensa que esto enriquecería en pluralidad, pero se pregunta si no empobrecería en la profundidad en relación al seguimiento del paciente. Después, bueno, también Cristina Martínez Chipolati le dice a Mónica que le resulta muy interesante sus interrogantes acerca de cómo se construye el pensamiento analítico. Y por último, hay muchas más, pero leo estas mientras tanto. Marina Alonso también pregunta si se puede pensar en una formación virtual de 3 sesiones distribuidas en la semana, si no sería mejor que 3 sesiones presenciales en 2 días, ¿no? Para los colegas que hacen la formación a distancia es esta pregunta. Entonces resalta, bueno, que en los seminarios está también la formación y el trabajo es intenso en el análisis, ¿no? Que con el análisis, al ser en 2 días, es muy intenso el trabajo y en la formación también. Bueno, Laura, mientras vos vas anotando otras preguntas, sí, quería a la mesa hacer esta pregunta que yo había hecho al inicio, si realmente se va a poder hacer la formación a distancia, el análisis a distancia, porque yo creo que la cuestión agiliza mucho y lo trajeron ustedes. Y también, así como en los análisis se dice que la resistencia está del lado del analista, en la transmisión, la cuestión de la importancia, eso nos diferencia de otras escuelas, que nosotros creemos en la vigencia del inconsciente y en el análisis y reanálisis de los analistas. Bueno, ¿quién empieza contestando? Norberto, que te hicieron ahí preguntas. Saca el micrófono, por favor. Después, Claudia, quiero referirme a la última pregunta. ¿Cómo no, a mí, Norberto? Bueno, a ver, algunas cosas, como vuelve a insistir Claudia con respecto a la formación a distancia. A mí me parece personalmente, ¿no? Esta es mi postura personal. Yo creo que no está definido lo que pasa con el coronavirus. Si bien todo el año hemos trabajado sobre los efectos del coronavirus, incluso yo he hablado sobre los efectos en el psiquismo del coronavirus, me parece que todavía no está claro cómo va a ser el mundo dentro de 4 o 5 meses. Vamos a decir claramente, la aparición de la vacuna es un cambio sustancial. O sea, lo no presencial, que era como que había llegado para quedarse, está en cuestionamiento. Por ahí dentro de 5 o 6 meses tenemos una posibilidad de compartir experiencias que no teníamos antes. Esto no quita que no se pueda plantear como problema, como tema, incluso en IPA o en las instituciones psicoanalíticas, la posibilidad de que por razones de distancia o lo que sea, pueda haber análisis a distancia. Pero ponerlo como producto del coronavirus me parece que es apresurado. No veo todavía eso. Segundo tema en relación a esto que me parece importante. Yo todavía, esto es una cosa personal, yo veo que algo falta en el análisis a distancia, que no es lo mismo que lo presencial. Yo tengo
un paciente presencial solo por razones muy particulares. Tampoco el análisis con él, con la máscara, y la máscara mía, es lo mismo que antes. O sea, pero lo de antes se perdió, nunca más voy a poder ver cara a cara a un paciente, porque cara a cara yo lo veo mejor, veo más cosas, siento más cosas. Entonces, de ahí a legislar, me parece demasiado apresurado. Démonos un tiempo, pensémoslo, analicémoslo, pero tengamos en cuenta que estamos tomando decisiones por ahí apresuradas. Eso en cuanto a ese tema, que me parece que es un tema que ronda, que da vuelta. Una de las cosas que me preguntaron si yo, eventualmente, si soy director de instituto, si contendría la jornada de supervisión. Yo pienso que las supervisiones van a mejorar si pasamos de 2 años a 1. ¿Pero por qué pienso que van a mejorar? Porque va a haber posibilidades de evitar el dogmatismo. También el dogmatismo se da en las supervisiones. Hay supervisiones, Ami lo debe saber, que pueden durar 6, 7, 8, 9 años, porque no hacen el informe de supervisión por distintas razones. Yo no voy a evitar eso, no se me ocurre que pueda evitar esa situación. Pero digo, si yo le pongo como condición que puede hacer la experiencia de 1 año con un analista, tengo la posibilidad de que tenga 4 experiencias de supervisión. Eso me parece que enriquece. Lo mismo que pienso que enriquecería la posibilidad de análisis de a 2, no grupales, pero de a 2 personas. Porque habría ahí una mirada de un tercero que podría estar mirando la experiencia de supervisión e interviniendo entre 2. Pero estos detalles que hacen un poco una contestación rápida. Lo que sí quería decir es esto. A mí me parece que hay 3 puntos que yo quisiera aclarar ahora para discutir. Una es el problema del saber que tiene la formación analítica. Si yo hipertrofio la idea de la incertidumbre, como que la incertidumbre es la clave del crecimiento, que es la clave del crecimiento, estoy partiendo de una idea donde cualquier situación de aprendizaje de cierta certeza es una anomalía. Entonces yo digo, ¿para qué voy a estudiar si lo que estudio no es? Si lo que estudio no va a ser, si lo que estudio es una forma de calmar la incertidumbre. Yo creo que calmar la incertidumbre en búsqueda de una verdad que yo reconozco que no existe como única, que es un camino hacia una verdad que nunca voy a descubrir, es bueno. Que no hay que hacer una idealización del no saber, porque la idealización del no saber nos transforma en ocultistas. Y me parece que yo, por lo menos, pienso que el psicoanálisis no es una ciencia oculta. Es una ciencia, una disciplina conjetural que tiene que llegar. ¿Por qué se dan los desarrollos teóricos? Cuando uno piensa Green plantea el pensamiento clínico, no el pensamiento psicoanalítico como un pensamiento clínico. ¿Y cómo llega al pensamiento clínico? Estudiando, escribiendo, pensando, para que otros lo tomemos, apretamos hasta ahí y de ahí incertidumbre y nuevamente. Pero, ¿entienden lo de la apología de la incertidumbre? Este es un tiempo de incertidumbre. El simposio estuvo muy bien puesto en el tiempo de incertidumbre. Pero no hagamos una elegía del tiempo de incertidumbre. Pensemos que el progreso humano es de la incertidumbre, una cierta certidumbre que me vuelva a lanzar en la búsqueda de algo más, de lo creativo. La otra cosa que quería decir es que la institución psicoanalítica forma analistas en el instituto, pero en toda la institución a lo largo de toda la vida. O sea, yo no soy analista porque me formé. No sé si ustedes saben que me formé, no creo que lo sepan, pero yo no me formé con ese analista. Con ese analista me formé, con ese analista me dieron el título, si ustedes quieren. Pero yo me formé a lo largo de toda mi vida en APA. Me formé escuchando a uno, escuchando al otro, discutiendo con este, discutiendo con el otro, dando seminarios. Entonces, pongamos un problema que es importante. El análisis, como dijo Ami, es importante, es como una clave. Yo no puedo entender una formación sin la presencia del análisis, porque yo digo, si yo tengo un candidato que me dice no puedo escucharlo a Lacan, no puedo estudiar nada de Lacan, yo tengo que analizarlo. No lo puedo dar como una elección. No puedo decir, él elige no estudiar Lacan porque no estudia Lacan. No, algo le pasa con Lacan. ¿Qué le recuerda? ¿Entienden lo que quiero decir? No hay posibilidad para mí de que alguien desarrolle en una institución sin análisis. Como no pienso que haya análisis didáctico sin institución. La institución es imprescindible. Ahora, la otra cosa imprescindible
es que así como uno, y ahora voy a decir algo que sé que no le va a gustar a mucha gente, pero si yo digo, en un analista se tiene que analizar, supongamos, le sugiero que se analice 3 veces por semana porque es bueno, yo tendría que sugerir una y otra vez a todos los miembros que cada tanto se vuelvan a analizar. Porque piensen en esto, el desgaste que produce la tarea analítica cierra el inconsciente. Norberto, ¿puedo darle la palabra a mí y después te vuelvo a dar la palabra? Dale, Norberto, gracias. Es una profesión insalubre, eso es importante también, no es fácil. No es insalubre. Perdón, no, esto lo quiero aclarar porque no es insalubre la profesión. Me refiero si uno no se analiza. Si uno no se analiza, entonces no hay que tomar el análisis como el análisis del candidato. El análisis de la institución cada tanto tiempo, que no tiene que ser años, tiene que ser tramos de análisis. Yo lo digo siempre, por ahí 10 sesiones, 15 sesiones, tramos. Sí, tramos. Yo quise decir si uno no se analiza, quise decir, retomo el tema del reanálisis. Ese es un tema que lo hemos tocado montones de veces como imprescindible y sabemos que muchos colegas hacen un reanálisis, inclusive, yo no diría obligado, pero frente a situaciones complejas, duelos. Hay una etapa en la vida en donde más o menos de una manera, diríamos, en paralelo, perdemos a nuestros padres. Muchas veces frente a esos duelos se busca un reanálisis. Pero lo que dice Norberto, acuerdo totalmente con la necesidad del reanálisis. Obviamente, acá viene el tema. El análisis didáctico es obligatorio. Una vez que uno termina la formación y tiene el alta, diríamos, entre comillas, del análisis didáctico, ya no es obligatorio, es una cuestión de convicción. Y entonces creo que acá entramos en el terreno de las convicciones y en el terreno de las ideologías, porque esto del saber, a la que se refería Norberto, es otro tema que quería mencionar. El saber y la incertidumbre que él mencionó, para mí el tema de la incertidumbre es una cuestión de ideología. Hay quien cree que la incertidumbre tiene que estar presente a lo largo del análisis y de la vida, y hay quien no cree en eso. Pero acá entramos en el terreno de las creencias y de las ideologías. Por supuesto, hay diferentes posturas. La otra cuestión era respecto a esto de la formación a distancia. En el instituto comenzamos a trabajar el tema de la formación a distancia en el 2017 y en el 2018 comenzamos a elaborar un reglamento para la formación a distancia. En el 2019 lo pusimos en práctica después de ser aceptado en una asamblea. ¿Por qué? Justamente porque la IPA permite la formación a distancia con un porcentaje de presencial y un porcentaje online. Nosotros no es exactamente igual que el reglamento de la IPA, pero nuestro reglamento, que está a disposición de todos, quien lo quiera lo pide y lo tiene, es así, tiene un porcentaje presencial para las 3 áreas, digamos, para las 3 patas del trípode, y un porcentaje online. Ahora, esto evidentemente nos favoreció enormemente ahora, y como decimos, es algo que está, pero que esté para quedarse totalmente todo online. Y tenemos que ver, evidentemente, yo creo que hay que ver caso por caso. Y la otra cuestión que quiero mencionar, y que es una cuestión que tiene que ser de alguna manera discutida por nuestros representantes en la IPA, es el hecho de que si un colega está en un país donde hay institución de la IPA, no se puede analizar en otra institución. Para dar el ejemplo, un colega colombiano nos pidió análisis a nosotros en APA. No lo podemos aceptar, porque en Colombia hay, no sé si 2 o 3 asociaciones, sociedades que pertenecen a la IPA. Bueno, esta es una disposición de la IPA. Yo creo de que, como decía antes, la posibilidad de elegir el analista, aunque sea de otro país, me parece maravilloso. Y la otra cuestión que se mencionó, que es el tema de los informes y de las supervisiones, en el primer periodo, es decir, los 4 primeros años que fui directora del instituto, del 2005 al 2008, que era presidente Norberto precisamente, habíamos notado que había informes que se presentaban 10 años después.
Entonces, que llamábamos al colega, ¿por qué no tiene presentados los informes y continúa con la misma supervisión? Ah, no importa, yo ya la supervisión la terminé, pero tengo unas notas, así que voy a armar el informe. La idea, por lo menos, de la formación a través de la supervisión es que el informe se vaya elaborando junto con el supervisor y, como en este caso es al primer año presentar un informe y al segundo año presentar otro informe. Yo dudo un poco frente a esta idea de que dure un solo año la supervisión. Dudo. Pero creo que sería muy útil si todos los supervisores estuvieran convencidos de que cuando va a terminar el año de supervisión, piden al supervisando que elabore su informe. Y cuando termine el segundo también. Y no como pasa, sigue pasando, a pesar de que nosotros en ese momento hicimos una reforma al reglamento. La duración de presentación de los informes es de 3 años. Si en 3 años no presentó el informe, lamentablemente tiene que empezar otra supervisión. Ahora, esto está en el reglamento. Ahora, que se respete o no se respete es otra cuestión. Gracias, Sami. Mónica, vos también tenías una pregunta. Saca el micrófono, por favor, y después le doy la palabra a Laura para que lea otras 3 preguntas. Todavía tenemos tiempo. Mónica. No, sí, a mí bueno, ya se habló bastante de análisis a distancia, me parece como que tienen razón, la realidad es que el análisis a distancia se viene pensando antes de la pandemia. El tema es que la pandemia a nosotros nos obligó, nos apuró a tomar esta decisión, de manera como que esto hay que investigarlo, hay que seguir estudiándolo, por la seriedad propia de nuestra formación. Pero sí, yo quiero aclarar un tema que acá insiste en esta mesa de diálogo, que me parece que es algo que debiéramos dialogar, que es el tema de que para mí no es sin análisis la formación. Para mí la formación obviamente es con el análisis, pero no es solo el análisis. A mí me parece que los seminarios no son el polo teórico de la formación. A mí me parece que hasta en los seminarios se dan prácticas analíticas muy, muy importantes. A mí me gustó mucho lo que decía Norberto respecto que el no leer Lacan, por ejemplo. Yo me he encontrado muchas veces en los seminarios con un montón de observaciones que tenían que ver con que leyeron para hoy, no, esto lo leí hace 20 años, no lo leí hoy. O, por ejemplo, yo no leo Lacan porque no me gusta. O sea, esta cuestión del yo placer purificado se ve muchas veces en la práctica del seminario. Entonces, me parece que no podemos en este punto hacer ciertas dicotomías entre lo que es la práctica del seminario y la práctica del análisis y la práctica de supervisión, porque todas son prácticas analíticas. Y cuando yo escucho, por ejemplo, que en los seminarios se estudia teoría o se desarrolla un pensamiento teórico, digamos que se lo separa del pensamiento clínico, ahí es donde me genera muchos interrogantes. Para mí, la construcción de un pensamiento analítico es el resultado, es un singular entramado, que es el resultado del tránsito que el analista hace por las diferentes posiciones que les permite el trípode. Y para mí esa es una definición sumamente importante, porque a mí me parece que la escucha no es privativa solo del análisis, que la escucha se da también en los seminarios porque es una práctica y se entrena la escucha y también, como decía anteriormente, digamos, la lectura que se realiza en el seminario como práctica también desarrolla la escucha y permite, como dice Barthes, una activa apropiación. Entonces, me da la impresión de que yo no podría estar pensando, en función de lo que estoy diciendo, en una dicotomía entre el análisis y los seminarios. A esto me quería referir. Respecto a otras cosas, en otros órdenes de cosas, en cuanto a nosotros, por ejemplo,
solamente admitimos, se decía, psicólogos o médicos. En el Instituto de Berlín, Abel ya esto lo había traído en una oportunidad y lo vuelve a traer. En el Instituto de Berlín hay una socióloga que está haciendo su formación analítica, una socióloga argentina. ¿Y dónde lo decimos? En la cuna de Leitingon, ¿no? Esto está ocurriendo en este momento en la cuna de Leitingon. Bueno. Bueno, le doy, ¿está bien, Mónica? ¿Ya no, está? No, me quería referir solamente a la pregunta de Cristina, cómo se forma un pensamiento analítico y por qué yo digo que interviene en todas las instancias del trípode de formación, porque a mí me parece, y por qué yo digo que no se puede separar tanto la teoría de la clínica, porque a mí me parece que todo concepto teórico conlleva su dimensión clínica, tiene una dimensión clínica, y esa dimensión clínica, digamos, se despliega en cada práctica. ¿Qué significa que se despliega en cada práctica? Que es la posibilidad del encuentro con la clínica, ya sea en el análisis, en la supervisión, que ese concepto va a lograr su encarnadura. Es como la palabra se encuentra con la cosa. Y este proceso es a posteriori siempre. Y siempre es retroactivo. Bueno. Gracias, Mónica. Si yo no entendí mal, se creó un buen diálogo. Yo entendí que Norberto, y pienso igual, decía que no es solo el análisis, pero no es sin el análisis personal. Eso es lo que digo yo. Eso es lo que digo yo. Okay. Eso lo digo yo. Bueno, pero tampoco no es solo con Lacan. En mi seminario hay gente que nunca había leído a Klein y dice que ya es antiguo. Yo creo que no es solo con Lacan la resistencia a leer ciertos autores. Laura, ¿tenés 2 o 3 preguntas? ¿Tenés, por favor? Gracias, sí. Laura. Hay preguntas y hay comentarios también, ¿no? Preguntas sería interesante, sí. Por ejemplo, Gabriela Piacuadío dice que es importante pensar también qué pasa dentro de la cultura institucional en relación a las posibles vías de transmisión. ¿No creen que va más allá del trípode? ¿No está el trípode inmerso en el devenir cotidiano de la institución? Las transferencias, como dice Ami, entre todos los candidatos y miembros, trabajar para las redes institucionales. También Gabriela resalta lo que menciona Mónica al hablar sobre el devenir analista, creando su propia posibilidad discursiva. Esto sucede en el ejercicio de la voz propia ante otros, y le parece muy buena la idea de Norberto sobre las supervisiones. Ana Rosenfeld propone revisar las normas que reglamentan la formación para evitar que se diga una cosa y se haga otra. Y también hay varios comentarios que coinciden y celebran la idea que se plantea sobre el reanálisis del analista, dado que tiene que ver con el analista en formación permanente. ¿Hasta ahí o...? ¿Tenés más? ¿Tenés una más? Tengo alguna más, sí. Pregunta si tenés. Bueno, Ricardo Spivak pregunta, ¿no se puede pensar que cada análisis que emprendemos con nuestros pacientes es una suerte de reanálisis? ¿No hay más preguntas, Laura? Sí, hay más, pero todavía las tengo que leer. Ya enseguida las leo. ¿A quién quiere le doy la palabra? ¿A mí, Norberto? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Norberto? Bueno. Hay 2 o 3 cosas que quiero mencionar. Una es la importancia de la realidad exterior, ¿no? Así estamos hablando de lo que produjo el coronavirus, ¿no? Pero no es solo el coronavirus. Nosotros estamos en nuestro país en una crisis económica terrible. Creo que todos podemos coincidir en esto. Y que esto ha bajado el nivel de vida de la población en un nivel notable, ¿no? O sea, clases medias que acudían al análisis no están con el dinero como para acudir al análisis. Esto implica
que la formación analítica tiene que tener, bueno, yo lo planteé y lo planteó Ami también hace poco en una carta, un sostén, algo así como un subsidio, para utilizar una palabra no demasiado aceptada, fácilmente aceptada, pero tenemos que cobrar menos a nuestros candidatos y a nuestros colegas en formación para que puedan formarse. La institución tiene que hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos que dar 1 hora o 2 horas para que podamos abrir una institución y que deje de ser considerada la institución elitista que fue siempre. Esto no es obligar a la gente a que cobre menos, esto es optar a algunos de nosotros por una situación como esta. Otra de las cosas que quiero transmitir hoy, en este ámbito, ¿no?, en este diálogo, siempre se dice que la clave de todo esto está en qué negocia uno. Es lo que planteaba Freud. Hay cosas que no son negociables. El concepto de inconsciente no es negociable. El concepto de transferencia no es negociable. Exacto. Pero hay algunas cosas que pueden ser negociables. El número de sesiones, el tiempo de la sesión, las intervenciones del analista, el precio que uno cobra. Entonces yo digo, uno tiene que saber hoy, y los candidatos que entran a la institución tienen que saberlo, que es una institución que no los va a preparar solo para el análisis de Viena del 1900, o de Argentina en 1970, no sé, sino que los va a preparar a una situación en la cual determinados parámetros, formateos, van a tener que ser negociados. O sea, ¿qué sabemos? Miren, cuando yo fui secretario científico en el 1997, yo propuse como primer tema la práctica psicoanalítica actual y planteé en aquella oportunidad el psicoanálisis de un paciente de 1 vez por semana. O sea, lo que quiero decir es que no es un problema de hoy, viene siendo un problema. En el 97 ya estábamos en una crisis económica importante, pero digo, tenemos que saberlo esto, y tenemos que saber que muchas piezas del psicoanálisis, de lo que Mónica llama pensamiento psicoanalítico y yo llamo pensamiento clínico, van a cambiar. ¿Y van a cambiar de dónde? De la experiencia, del análisis de uno, de la experiencia con el análisis, y contesto lo de Ricardo que preguntó Spivak. Creo que sí, que cada análisis que uno empieza también es un reanálisis para uno en un punto, pero es un reanálisis que toca puntos ciegos. Cuando aparecen los puntos ciegos aparece, Ami, ¿te puedo ver 4 o 5 sesiones? Y ahí trato de entender esos puntos ciegos, los pongo en movimiento. Esto es el psicoanálisis contemporáneo. Entonces me parece que tenemos que armar una institución que tenga una solidez en la contención, unos parámetros que sean más o menos claros, y tener dentro de eso una institución que no forme repetidores de teorías, sino forme individuos que tengan una amplitud clínica enorme. Si nosotros podemos ofrecer esto a los candidatos para que entren, vamos a tener más candidatos y vamos a asegurar, no solo en APA, en el mundo, que el psicoanálisis continúe, que haya nuevos analistas. ¿A mí? Sí, quería mencionar esto referirme a esto que mencionó Norberto, ¿no? La cuestión de las crisis, que no evidentemente van muchísimo más allá de la pandemia, si bien esta en particular, por ser mundial, evidentemente marca una diferencia. Pero yo les quiero contar algo que hace justamente a la problemática del país, de cada uno en particular. Nosotros, bueno, todos se recuerdan porque está bastante cercana la crisis del 2001, que evidentemente nos tocó a todos, pero yo les quiero contar, y está publicado en la revista, un trabajo que yo escribí en 1983. Recién hacía poquito tiempo que había sido miembro titular de APA. El título: temor a perder y deseo de conservar el paciente. Esto tiene una actualidad desde, no sé si posiblemente desde antes, pero lo escribí en función de todo lo que yo veía en las supervisiones. El temor terrible a perder los pacientes y las transgresiones y los actings que se hacían para que el paciente no se fuera. Y las transacciones. Es decir, creo que esto tiene una actualidad permanente y se vincula evidentemente con el análisis del analista y con esto último que dijo Norberto, que es que tenemos que favorecer, ayudar
dar algunas horas para que algunos colegas en formación que no pueden tener acceso a un análisis de 3 veces por semana, que puedan. Eso creo de que es fundamental, pero esto no es actual, esto es desde siempre, porque el problema de la economía también estaba escrito en aquellos libros que creo que Plataforma y Documento, no recuerdo quiénes los publicaron, tenían un capítulo donde se quejaban de que el 70% de sus ingresos estaba destinado al análisis didáctico. Estamos precisamente en que tenemos que ver esta situación de toda la vida y sobre todo en nuestro país, no en todos los países, porque a esto también me quería referir. En la crisis del 2001 recibí un paciente con un infarto porque todos sus ahorros habían quedado en el banco y no los podía retirar. En esta ocasión fue el Congreso de Niza, estuve en París y fui a supervisar con Green. Supervisé este caso, le tuve que explicar 3 veces porque no podía entender cómo un banco se había quedado con el dinero de sus clientes. Era imposible en su cabeza entender cómo esto había sucedido. Así que ya ven, evidentemente en Francia no ha sucedido, pero en nuestro país sí. Gracias. Gracias a mi Laura. ¿Tenés más preguntas? Preguntas, muchos no, hay muchos comentarios. Bueno, a mí me llegaron que mandaron y no... Sí, por favor. Claro, porque son comentarios, cómo no. Mirta Goldstein, por ejemplo, menciona que el obstáculo no es solo que no se puede elegir un analista en otro lugar, sino la imposibilidad de elegir otra institución. También justo estaba con un comentario de Alicia García Pena, que dice que le parece excelente la idea de tramos de análisis, o lo que llamaría entrevistas esclarecedoras, ante situaciones personales y o productos de la práctica, que sería lo mismo visto de otro lugar. Después también desde México nos cuenta Jaime Cuitlahuac que la modalidad online podría generar una apertura, pero no es igual a lo presencial. Pero igual no sería menor, porque, por ejemplo, a él le dio la posibilidad de supervisar con analistas de otros países y también atender pacientes de otros países. Bueno, también Marta Shapiro dice que Ami muy bien en mostrar la utilidad del reglamento y nuestro trabajo, el trabajo de ustedes en instituto para lograrlo. Pancho Guerrini. Sí, ¿cómo? Sí, perdón, está bien, que los comentarios están muy bien, que los leas, sí, perdón. Claro, sí, continúo. Pancho Guerrini resalta el análisis permanente y el reanálisis del analista. Pablo Cardoso, desde Costa Rica, dice que es interesante que piensen en hacer la formación todo virtual. El punto también sería que se revise los honorarios internacionales, en modalidad virtual, que hace 6 o 7 años que esto se implementa en este lado del continente, Centroamérica, ¿no? Él está en Costa Rica, y con las supervisiones y análisis que se ofrecen en Europa. Después también hay un comentario de Juan Pineta, que dice que hay una diferencia irresoluble que nunca va a ser zanjada, que es el análisis formal instituido por obligación, del auténtico análisis personal que genere un aparato de pensar analítico. Creo que ni el modelo francés lo zanja, porque también es un dispositivo de poder. A veces, si hay suerte, lo instituido por obligación y el análisis auténtico por deseo van juntos. ¿Hay más? ¿Continúo o quieren...? Sí, un poquito, 1 o 2 más comentarios, sí, así nuestros panelistas... Sí, claro, se escucha su voz. También Juan agrega que cree que hay que convivir con eso y apelar a la ética de una posición analítica. Silvia Chamorro comenta que lo de no leer no pasa solo con Lacan, también con Freud. Y algunos analistas recién recibidos piensan que es porque ya leyeron ese artículo en la facultad, no es necesario que lo vuelvan a leer. Y el psicoanálisis es letra viva. Siempre que leemos un artículo,
perdón, siempre que leemos nuevamente un artículo descubrimos algo nuevo. Bueno, Después, Laura, ¿tenés bueno, otra más? ¿Tenés hay otro? muchos, sí, continúo, bien. Alejandro Ferreira dice, felicita por las presentaciones y dice que es muy enriquecedor trabajar para generar cambio psíquico y el cambio institucional con esta modalidad acerca a APA a otros lugares del interior. Bueno, gracias, Laura. Tenemos 7 minutos. ¿Quiénes son, quiénes quieren responder? Breve, el último diálogo, por favor. Así le doy la palabra a todos. A mí. Sí, no, yo me quiero remitir a una pregunta que vos hiciste al comienzo, vos, Claudia, en una presentación, que preguntabas, sí, bueno, a lo mejor podemos contestarlo, quizás no, pero a mí me despertó curiosidad la pregunta, ¿qué es lo resistido? Preguntaste vos. A ver si la tenés exactamente como la formulaste. ¿Qué se resiste en el trípode, dijiste? ¿Qué es lo resistido? Espérate que la busco porque ya pasó tanta agua sobre el puente. Pero fue la primera pregunta después de tu... Sí. No, yo lo que dije es que el análisis del analista es esencial en el trípode y no es lo único, pero yo hice la pregunta como Lacan la formula para el paciente. El analista en formación demanda una formación, desea realmente analizarse. Yo no quiero que quede que la APA es muy estricta, todo lo contrario, la formación que yo agradezco que tuve en la APA me permitió tener escucha clínica. Y quiero que quede esto como algo muy bueno de la formación nuestra dentro de la institución. No nos olvidemos que están escuchándolos muchas colegas que no son solo de APA, ¿no es cierto, Ami? Exacto, y yo lo que quiero insistir en lo que dijo Mónica. Yo lo entiendo de esta manera. Después de tantísimos años de dar seminario, creo que es imposible dar la teoría sin que esté unida a la clínica, pero depende justamente, y este es el tema, depende del profesor. Hay profesores que quieren dar una clase magistral y hay profesores, me incluyo, que siempre trabajo con material clínico, por más teórico que sea el tema. Y hay muchos colegas que también hacen lo mismo, llevando ellos mismos material clínico de sus pacientes o pidiéndole a los colegas que están haciendo el seminario que cuenten casos, que comenten. Y entonces entre todos hablamos de la clínica. Eso creo que es una parte importantísima de la formación. Mónica, vos querías decir algo, que te vi que me hiciste señas, y después Norberto, y vamos a finalizar, ¿sí? No, para culminar, ¿no? Después le doy la palabra a Norberto y terminamos, porque ya faltan 5 minutos. En función de lo que Ami dijo, yo creo que es importante lo que se enseña y cómo se enseña. Y yo creo que eso no tiene por qué estar librado a cada profesor que dé un seminario. En ese sentido, pienso que muchas veces la libertad en la formación está condicionada por la libertad de cátedra y por el docente que elige los contenidos y elige la forma de dar el seminario. Y creo que nosotros tenemos que revisar estos lemas que venimos teniendo desde hace más de 46 años. Claro. Y que eso, si no, nosotros vamos a quedar atrapados en un proceso histórico, que en su momento fue liberador, pero nosotros vamos a ser prisioneros del mismo. Ese es el punto uno que quiero decir. El otro punto es que creo que no solo es un obstáculo el económico para realizar una formación. Pienso que yo creo que nosotros le tenemos que dar más también valor a qué tipo de formación nosotros estamos ofreciendo y revisar nosotros mismos el tipo de formación que estamos ofreciendo al otro. No es solo la resistencia del candidato, es la resistencia de nosotros como miembros. Y quiero rescatar ¿cómo se dice? Un comentario del Facebook. Yo creo que sí, y yo creo que, y acá la rescato a Madea Aranje también, yo creo que nosotros tenemos que enseñar el psicoanálisis como un descubrimiento revolucionario. Siempre como un descubrimiento revolucionario. Muchas gracias, nada más.
Gracias, Moni, Norberto, y después Sí. les agradezco. 2 o 3 cosas que me surgieron ahora. Esto último que dijo Mónica es como una clave también, ¿no? Que la dejo para otra discusión. ¿No será que respaldando el deseo, estoy hablando mío como profesor, el deseo de que yo dicte lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, no estoy creando un deseo en el otro que es ajeno a lo que él busca? Digo, la libertad de cátedra no está influyendo de alguna manera en la libertad curricular. Quiero decir, cuando yo elijo, ¿qué elijo? ¿Elijo un modelo teórico que me van enseñando o elijo una transferencia? Y si elijo una transferencia, estoy siendo atrapado posiblemente por el otro. Esto también tenemos que discutirlo en APA, esto es una discusión importante. No habrá que estudiar independientemente de esas transferencias. Este es un punto. Lo otro que me parece importante es esto. Yo, en mi experiencia, yo tengo hecho muchos análisis didácticos. Yo no tuve nunca un analista, una persona que quiso hacer el análisis didáctico obligatoriamente. No lo tuve, la verdad no tengo esa experiencia. Pero me parece que esa experiencia no es del todo cierta. Siempre en un análisis, por más obligado que sea, un tipo que viene por una psicoterapia y después termina haciendo análisis, el análisis tiene que descubrir. No es solo una presencia previa, hay una transferencia previa, pero si no hay una transferencia previa, el analista tiene que ganarse esa transferencia, tiene actos para hacer. Lacan en ese sentido es muy fácil para convenir con él. Y por último, lo que quiero decir es esto. A mí me parece que la lucha entre la idea de que los reglamentos forman seres formateados y la otra idea de que el no reglamento forma seres libres, no es exacta. Ni es exacto que el reglamento formatee, ni es exacto que la libertad de gente libre. Hay mezclas. No podemos ser demasiado reglamentarios porque condicionamos sujetos repetidos, pero tampoco podemos ser demasiado libres porque no formamos nada, no hay ninguna garantía. Último, el análisis no tiene un final que sea la identificación con el analista. Correcto. Pero es muy cuestionable que la finalización sea por la quiesencia del sí mismo que se decide ser analista. Hay ahí un hiato que es interesante discutir. Algo que dice Norberto, ¿puedo decir un segundito algo que dice Norberto? Quiero decir que en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Norberto. ¿Por qué? Porque yo creo, a través de toda mi exposición, que traté de mostrar cómo es importante que el analista logre su propia enunciación, pueda hablar en voz propia. Y para eso es imprescindible alejarnos de la identificación. Nada más. Sí, está clarísimo, es así. Les quiero agradecer a los tres la paciencia, salió un diálogo exquisito, a Laura, muy amable por leer todo, muy bien. A Guillermo Amor, que es un amoroso. Un amoroso de APA que soluciona todos los problemas. A Mirta Goldstein, a la comisión directiva y a toda la secretaría científica. El que se perdió este hermoso diálogo lo puede ver después que se sube a APA. Sigan con el simposio y gracias a todos los que participaron por Facebook.